Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos una noticia que estoy segura va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los seguidores más fieles de nuestras historias y de estas parejas que nos roban el corazón. Porque sí, hoy vamos a hablar de amor, de ese amor que traspasa pantallas, de ese amor que se siente tan real que casi podemos tocarlo. Y es que la noticia que les traigo es sobre una confesión que ha dejado a todos con la boca abierta, una confesión de amor eterno. Sí, amigos, Ande ha confesado su amor eterno a Kerem. Él es mi todo. Este título ya nos adelanta la intensidad, la profundidad de lo que vamos a desgranar hoy. Vamos a sumergirnos en los detalles de esta declaración, en lo que significa para su relación y por supuesto, en cómo esto impacta a todos los fans que han seguido su historia desde el principio. Así que prepárense, pónganse cómodos y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos encanta compartir las últimas novedades, los cotilleos más jugosos y sobre todo, las historias que nos inspiran. No se pierdan nada dándole a ese botón de suscribir y activando la campanita. Y ahora sí, entremos de lleno en la materia. La noticia de que Ande ha declarado su amor eterno a Kerem ha explotado en las redes sociales y en todos los portales de noticias de entretenimiento. No es para menos porque cuando una figura pública como Ande, que ha conquistado a miles de personas con su talento y carisma, dice algo así, realmente tiene un peso especial. Él es mi todo, no es una frase que se diga a la ligera. Es una frase cargada de significado, de compromiso, de una entrega total. Y cuando esta declaración viene de Ande dirigida a Kerem, bueno, para los que hemos seguido de cerca su relación, es la confirmación de algo que muchos presentíamos, algo que veíamos en sus miradas, en sus gestos, en esa química innegable que comparten. Analicemos un poco qué puede implicar esta confesión. Para empezar, habla de una madurez en su relación. No se trata de un amor pasajero, de esos que vienen y van, sino de una convicción profunda, de haber encontrado en el otro a esa persona que completa su universo, que le da sentido a su vida. Él es mi todo sugiere que Kerem es su compañero, su confidente, su inspiración, su apoyo incondicional y quizás hasta su hogar. Es la persona con la que quiere construir un futuro, con la que sueña, con la que se imagina envejecer. Esta declaración de amor eterno no solo es un momento romántico, sino también una declaración de intenciones, un compromiso público y sin duda, una fuente de felicidad para ellos y para quienes los quieren ver juntos y felices. Podemos imaginar el contexto en el que Ande hizo esta declaración. Quizás fue en un momento íntimo, o tal vez en un evento público, pero lo que está claro es que las palabras salieron directamente de su corazón. La espontaneidad y la sinceridad son las que más conmueven. No es algo planeado, es un sentimiento que desborda y se manifiesta. Y es ese desborde de amor lo que ha resonado tanto en sus seguidores. Hemos visto en innumerables ocasiones la complicidad entre Ande y Kerem. Desde sus inicios, cuando compartieron pantalla, se notaba una conexión especial. Y esa conexión, lejos de apagarse, parece haberse fortalecido con el tiempo. Han sabido mantener su relación a salvo de la vorágine mediática, pero sin esconderse, dejando que el mundo vea la evolución de su amor. Esta confesión también nos invita a reflexionar sobre el amor en sí mismo. ¿Qué significa amar eternamente? ¿Qué implica decir que alguien es todo para ti? Significa que esa persona se ha convertido en el centro de tu universo, en el faro que te guía, en el puerto seguro al que siempre puedes regresar. Significa que sus alegrías son tus alegrías y sus tristezas tus tristezas. Es un vínculo que trasciende lo superficial, que va más allá de la atracción física o de los momentos de euforia. Es una elección consciente y constante de querer compartir la vida con esa persona, de apoyarla en sus sueños y de estar a su lado en los desafíos. Para Ande, Kerem representa esa pieza clave que faltaba, o quizás esa pieza que siempre estuvo ahí y que ahora reconoce en su totalidad. Y para Kerem, sin duda, recibir unas palabras tan potentes de Ande debe ser un motivo de inmensa felicidad y de reafirmación de lo que tienen. Las parejas de famosos a menudo se enfrentan a una presión enorme, a un escrutinio constante que puede poner a prueba hasta las relaciones más sólidas. Pero si Ande y Kerem han llegado a este punto, declarando un amor eterno, es porque han sabido construir una base muy fuerte cimentada en la confianza, el respeto y por supuesto, un amor profundo. La noticia de Ande confiesa amor eterno a Kerem,
Él es mi todo no es solo un titular llamativo, sino que nos habla de la fuerza de las relaciones cuando se vea. Sanen sentimientos genuinos. Nos muestra que a pesar de la fama y de las miradas de miles de personas, el amor verdadero sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la vida. Y es inspirador ver cómo dos personas que comparten una profesión tan exigente y un estilo de vida tan público pueden encontrar un refugio y un apoyo incondicional en el otro. ¿Qué más podemos inferir de esta declaración? Podríamos pensar que esto podría ser un preludio a un paso más importante en su relación, como un compromiso formal o incluso un matrimonio. Aunque no tenemos confirmación de ello, una declaración de amor eterno suele ser un indicador de que la relación está en un momento muy sólido y que ambos ven un futuro muy claro juntos. Es un ancla, una promesa que se hace no solo al otro, sino también a uno mismo y al mundo. Es importante también destacar cómo estas noticias resuenan en los fans. Para quienes han seguido la carrera de Anne, admirado su talento y en muchos casos, se han encariñado con su vida personal, verla tan feliz y tan segura de su amor es una fuente de alegría. Compartir estos momentos nos hace sentir un poco más cercanos a ellos, y nos permite celebrar sus éxitos, tanto profesionales como personales. El amor es un sentimiento universal, y cuando lo vemos manifestarse de forma tan bella, nos contagia y nos anima. En resumen, la confesión de Anne de amor eterno a Kerem, proclamando que él es mi todo, es una noticia que confirma la profundidad y la solidez de su relación. Refleja una madurez emocional, un compromiso y una entrega total que va más allá de lo superficial. Es una declaración inspiradora que nos habla de la fuerza del amor verdadero y de la importancia de encontrar en nuestra pareja a ese complemento que da sentido a nuestra vida. Es una reafirmación de que a pesar de las presiones de la fama, los sentimientos genuinos son los que perduran y construyen futuros sólidos. Sin duda, una noticia que nos llena de alegría por ellos y que nos recuerda la belleza de las conexiones profundas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicarme su tiempo y su atención. Espero que esta noticia sobre Anne y Kerem les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué significa para ustedes una declaración de amor eterno? ¿Qué les parece la relación de Anne y Kerem? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. Sus opiniones son muy valiosas. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante, útil o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que también son fans de estas historias y que disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.